Hoy vamos a hablar acerca de lo que representa la población y la muestra para una investigación de características cuantitativas. La población, como tal, es el conjunto de elementos, personas, objetos o indicadores que presentan una determinada característica común y que el investigador desea analizar para realizar un protocolo de investigación. Satisfacen un conjunto determinado de criterios que están definidos por el investigador. El investigador, luego de conocer cuál es el problema y delimitarlo, debe definir cuáles van a ser los criterios que permitan decidir ante cada caso, elemento o persona si pertenece o no a la población que va a ser investigada. Es decir, que tiene que tener una determinación muy estricta acerca del marco muestral o los límites que va a tener esta población de estudio. Cuando nuestra población de estudio tiene un tamaño demasiado extenso, la investigación no podría llevarse a cabo en toda su extensión. Entonces debemos extrapolar un subconjunto, una parte de ella, a la cual la vamos a denominar muestra, y eso nos va a permitir generalizar los resultados o el hallazgo hacia toda la población. Recordemos que una muestra, como característica principal, es que tiene que ser representativa de la población. Entonces, la representatividad de la muestra va a estar dada por que posea esa población las mismas características básicas que posee toda la población. La manera que vamos a tener de obtener este tipo de características de muestras es a través de procedimientos de obtención de tipo de muestreo. Se denominan probabilísticos y no probabilísticos. Ahora bien, tengamos en cuenta cuáles son las ventajas al extrapolar un subconjunto o una muestra de una población general. Vamos a obtener a través de nuestra investigación tiempo, es decir, que vamos a acotar el tiempo y va a disminuir el costo. Esto nos va a permitir profundizar los distintos tipos de análisis de las variables que van a estar involucradas en el fenómeno a investigar. Permite tener un mayor control acerca de esas cualidades o variables. Siguiendo con las definiciones, vamos a tener en cuenta a la unidad de observación, que es cada uno de estos elementos, sujetos, objetos, indicadores que integran a la población y los que serán analizados a través de las variables investigadas. La unidad de muestreo o de análisis es aquel elemento que va a ser utilizado para la selección de la muestra, es decir, que cada uno de los elementos que van a integrar esta muestra. Por lo general, la unidad de observación y la unidad de análisis representan el mismo significado en la población. Volviendo a los tipos de muestreos, básicamente vamos a tener en cuenta el conocimiento acerca de dos, probabilístico y no probabilístico. El muestreo de tipo probabilístico es donde todas y cada una de las unidades de observación tienen la misma probabilidad de pertenecer estadísticamente a una investigación. Se utilizan para eso procedimientos de selección de tipo aleatorio o al azar. Para los tipos de muestreo no probabilístico se utilizan mecanismos de selección intencionales, es decir, que está basado en algún criterio predefinido por el investigador, según el objetivo y la finalidad de la investigación. Las unidades, en este caso, se van a elegir de modo deliberado. Los muestreos probabilísticos se van a clasificar en aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerado. Los muestreos no probabilísticos se van a clasificar en accidentales, por conveniencia o comodidad, por cuotas, o intencionales o deliberados, basados en pautas como casos extremos, casos intensos, típicos, de máxima variabilidad o de mínima variabilidad, criterios con casos específicos o informantes claves.
Para el muestreo aleatorio simple, la característica es cada uno de los elementos o unidades de la población van a tener la misma probabilidad conocida de ser seleccionados, y esto se logra mediante la selección al azar de dichos elementos. Primero vamos a tener que confeccionar un listado numerando correlativamente todas las unidades de la población. A esto se va a denominar luego marco muestral, para lo cual va a ser necesario haber conocido correctamente a todos los integrantes de la población, conocer sus características y de esta manera poder delimitar de un modo correcto a la población para después poder hacer la extrapolación muestral. El muestreo sistemático, a diferencia del aleatorio simple, presenta la ventaja porque evita el riesgo de que la muestra pierda representatividad o que quede sesgado por la existencia de algún tipo de periodicidad en la población en la que el investigador no conoce. El muestreo estratificado es un procedimiento que se utiliza cuando se conoce la distribución exacta de la variabilidad de la cualidad que deseamos investigar en la población. Esto significa que el investigador conoce cuál es la variable principal que está analizando y cómo se comporta si hay una variación en cada subgrupo de la población. Esto también ayuda a distribuir porcentualmente las cualidades o las variables en la población. Ahora bien, el muestreo no probabilístico, también conocido como determinístico, estima el cálculo del tamaño y la selección de la muestra basado en juicios y criterios subjetivos por parte del investigador. A veces se desconoce la probabilidad de la selección de las unidades de la población bajo estudio. El muestreo accidental va a consistir en recopilar información acerca de los sujetos de estudio que resulten más accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se van a incluir en este estudio a medida que se presenten y hasta que la muestra alcance un tamaño estipulado por el investigador. Por ejemplo, las encuestas en la calle, en la vía pública, que se realizan en un día y en un horario determinado que sabemos que va a haber circulación de gente. El muestreo por cuotas, vamos a utilizar subconjuntos o determinados estratos de población, tales como sexo, edad o religión, entre otros, para poder seleccionar miembros que se consideren típicos según los propios fines de la investigación. Y el muestreo intencional, vamos a tener en cuenta que los sujetos que van a integrar la investigación va a primar el criterio o el juicio del investigador en lo que él cree que puede aportar al estudio el sujeto de investigación, de lo cual requiere un conocimiento suficiente y experiencia acerca del tema para poder realizarlo. Una vez que tenemos conocido el criterio de cómo vamos a obtener la muestra de una población determinada, tenemos que tener en cuenta los distintos métodos de recolección de la información. Este método es el medio o el camino por lo cual un investigador va a tener una relación con la recolección de la información. Hay distintos tipos de modelos, observaciones, encuestas. Todos estos instrumentos van a colaborar con el investigador para obtener la información y poder registrarla, poder dar cuenta y tener una documentación para validar el tipo de investigación y el medio por el cual se pudo obtener la información. Podemos utilizar observación, que es un registro visual de lo que acontece en tiempo real, y se puede clasificar y consignar todos los procedimientos pertinentes de acuerdo con el esquema preanticipado previsto dentro del problema, la designación del problema y los objetivos.
Una encuesta, que consiste en obtener información desde los sujetos de estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Los modelos más conocidos son las entrevistas y los cuestionarios, a lo cual la entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio. Y el cuestionario es un método que se utiliza a través de un formulario preimpreso, también se puede hacer por mail o vía telefónica, en donde uno aplica una sistematizada cantidad de preguntas que el encuestado va a responder, lo va a llenar de acuerdo a las características de las preguntas, abiertas, cerradas, semicerradas.